Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Filipenses capítulo 1 del 27 al 30. Solamente recordar que esta carta Pablo la escribe mientras está en prisión, ¿verdad? Él está en prisión en Roma y se le envía a esta carta, perdón, a esta iglesia que era una colonia romana, es decir, ellos tenían una condición privilegiada para los habitantes, porque un habitante o un ciudadano romano tenía muchos beneficios, ¿no? Porque el decir que era una colonia romana era decir que tenían, que eran como una mini Roma, ¿no? Vamos a decirlo así. Esto obviamente conllevaba la lealtad hacia Roma, hacia el emperador. Implicaba también que ellos adoptaran la cultura de dicho país, ¿no? Es como cuando alguien no sé, de México va a Estados Unidos y después de un tiempo comienza a adoptar las formas, las costumbres y paulatinamente los privilegios de un ciudadano de dicho país, ¿no? Entonces, Pablo está contestando a esta iglesia y está tratando de alentarla y animarle en medio de sus pruebas, ¿no? Decíamos al inicio que Pablo les recuerda que ellos están en sus pensamientos, en sus corazones, en sus oraciones. Les recuerda también que la situación actual de Pablo, es decir, el estando prisionero, había ayudado a que el evangelio se hubiera extendido en dicha área. Y un versículo que es muy conocido para nosotros es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decíamos la semana pasada que Pablo lo podía decir porque estaba convencido que ya sea que él siguiera viviendo o no, él estaba dispuesto a darle gloria a Dios, ¿no? Y ahora va a ser una transición. Dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Es interesante que esta porción de la escritura comience con solamente. No sé otras versiones cómo inicie, pero este solamente está haciendo una transición entre lo que Pablo ha venido diciendo antes de sus sufrimientos, de decir: no sé si voy a seguir viviendo, no sé si voy a morir, solamente sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él pareciera que quita el foco de sí mismo y lo pone en otro lugar. Y Pablo está preocupado de que estos filipenses actuaran como cristianos. El título del mensaje es vivir como cristianos. Esta palabra compórtense tiene una raíz muy interesante porque es ciudad. Es decir, en tiempos antiguos solía emplearse para hablar de las ciudades o los estados en los cuales los habitantes debían lealtad. El verbo encierra un significado de ser ciudadano. Entonces, de manera, vamos a decir, indirecta, significa que un buen ciudadano es uno cuya conducta se identifica a la comunidad a la que pertenece. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo: compórtense como lo que son. Ustedes son ciudadanos del reino. De hecho, en esta misma carta, pero capítulo 3, versículo 20, Pablo dice así: pero nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, él les está recordando cuál era su verdad, su verdadera identidad, ¿no? Ellos podían perderse
en decir, bueno, nosotros somos de aquí, pertenecemos a Roma, podemos hablar, conducirnos, pensar, tener las prioridades que un romano hubiera llegado a tener. Pero Pablo quiere que ellos actúen de una manera consecuente a la nueva naturaleza. Es decir, sabemos que el que está en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero Pablo necesitaba recordarles esto, ¿no? Es muy triste cuando escuchamos a personas que dicen ser cristianos, pero los llegamos a identificar como mentirosos, ¿verdad? Como ávaros, como rateros. Creo que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias desagradables con alguien que dice, mira, yo soy cristiano, y no se comporta a la altura de lo que uno espera. De hecho, eso ha venido, como se dice comúnmente, de mal en peor, ¿verdad? Porque con las redes, cualquier falla de algún pastor, pues se hace más evidente. Ahora, no es la única vez que Pablo escribe acerca de lo consecuente que tiene que ser la naturaleza y la conducta de un cristiano. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que vivan una vida una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Sean humildes y amables, pacientes unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Aún en Colosenses, capítulo 1, capítulo 1, versículo 10, después de haber orado, ¿verdad? Dice, nosotros hemos orado sin cesar por ustedes. El versículo 10 dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, ¿verdad? Y dando fruto. Es decir, tiene que ser consecuente nuestro actuar con la nueva naturaleza. No debería de vivir una persona que ha nacido de nuevo como si no hubiera habido un cambio en su corazón. Nosotros como hijos de Dios hemos experimentado el nuevo nacimiento y tiene que verse en la conducta, tiene que verse en la manera en que pensamos, en la manera que hablamos, la manera en que nos conducimos. Ahora, en los versículos 27 al 30, Pablo va a describir cómo es ese andar digno, ¿verdad? Porque en el versículo 27 dice, de una manera digna del Evangelio, de modo que sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Y esta palabra firmes requiere mantenerse firme y constante sin importar el peligro o la oposición que se pueda estar enfrentando. La palabra llegó a utilizarse a un soldado que defendía su posición a toda costa, aun si esto implicara perder la propia vida. En un sentido figurado, esto alude a mantenernos firmes en una creencia, en una convicción, en un principio, que no importa el costo personal que esto demanda. Es decir, un cristiano debe de vivir por sus convicciones firmes, sin importar lo que esto pudiera llegar a traer, ¿no? Podemos enfrentar presión de un mundo que no conoce a Dios para vivir de cierta forma, hablar de cierto estilo, acudir a ciertos lugares, celebrar ciertas cosas, y nosotros tenemos que, como cristianos, aprender a estar firmes en lo que hemos creído. De hecho, en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice Pablo que nos pongamos toda la armadura de Dios para podernos mantener firmes en contra de las estrategias del diablo. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Las plataformas digitales es un ataque al diseño de Dios en sus películas, en sus series. Y nosotros debemos de aprender a mantenernos firmes.
Necesitamos identificar esas ideas que están surgiendo en contra de lo que Dios ha diseñado como un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia, principios para vivir nuestra propia vida, pero también para guiar a nuestros hijos. Entonces, de hecho en el versículo 13 dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Entonces es interesante porque Pablo les está escribiendo a estos filipenses que decíamos que era una colonia romana y les dice, hey, ustedes manténganse firmes en su nueva identidad. No hagan concesiones por quedar bien. No hagan concesiones con la cultura. No hagan concesiones con el pecado. No quieran quedar bien con el mundo. El otro día estaba mirando una frase y me pareció muy interesante porque decía que a veces los cristianos quieren quedar bien con el mundo, olvidando que fue el mundo el que crucificó a nuestro Señor y Salvador. Entonces nosotros, para no ser hechos a un lado, muchas veces hacemos concesiones en nuestras pláticas, ¿verdad? Empezamos a hablar como los que no conocen a Dios, empezamos a actuar no todo el tiempo con integridad, y eso no es consecuente a nuestra nueva naturaleza. Como hijos de Dios debemos de comportarnos de una manera digna del Evangelio, es decir, vivir como el ejemplo de Jesús. No decir, bueno, es que este pecado, ¿verdad? Soy carne y me domina. No, tiene que verse un crecimiento, una madurez, una evolución en nuestra forma de vivir aquí. Pablo mismo en su carta a los Corintios decía que él, en el versículo 27, capítulo 9, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Cuando hablamos en pos de la santidad, que se entrelaza con algunas disciplinas espirituales. No lleguemos a pensar, decir, bueno, a mí no me pasa nada, ¿verdad? Si no leo la Biblia en una semana, 2 semanas, no me pasa nada, no se ha caído el mundo, no he perdido mi matrimonio, el dinero sigue en su lugar. Estamos abriendo la puerta a un problema futuro, hablando espiritualmente, ¿verdad? Dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Es decir, Pablo estaba preocupado por él no ser descalificado, y cuando habla de descalificación está hablando ministerial, ¿verdad? Él no está hablando de su salvación, sino que él dice, hey, yo mismo estoy disciplinando mi cuerpo, estoy ejerciendo mi dominio propio para no ser descalificado, del ministerio. Entonces, cada uno de nosotros tiene que desarrollar primero convicciones que afirmen, que anclen su vida, para que cuando tenemos contacto con personas que no conocen a Dios, como dice Filipenses 2:15, podamos brillar, ¿verdad? En esta generación perversa. No lo hacemos por quedar bien con el mundo. Lo hacemos por nuestra nueva identidad. De hecho, cuando estaba estudiando esta porción, me pude recordar a Daniel, ¿verdad? Que es llevado a Babilonia, es alejado de su tierra, es alejado de su familia, es alejado de sus costumbres. Pero Daniel dice en el versículo 8 que él propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Con la comida del rey, ni con el vino. Y entonces él pide que no ser partícipe de ello. Y esto ilustra de alguna manera qué importante es para nosotros mantenernos firmes. Qué importante es para nosotros cuidar lo que estamos pensando. Cuidar las nuevas acciones que estamos ejecutando de forma frecuente, porque estas van a llevarnos a formar hábitos en nuestras vidas. Entonces, con frecuencia decimos, mira, yo no quiero hacer esto, pero necesitamos sustituir los malos hábitos, las malas costumbres con la palabra de Dios.
para poder llevar a cabo este proceso de santificación. Y de esa manera estar firmes, ¿verdad? Para que cuando venga una tentación podamos hacerle frente, podamos mantenernos en nuestras convicciones. Cuando esto no sucede, cuando nosotros no estamos firmes en lo que decimos creer, no podremos cumplir con el segundo punto, ¿verdad? Porque aquí habla de mantenernos unidos. Después de Pablo decir, miren, compórtense de manera digna del Evangelio para que si voy o no voy, pueda escuchar que ustedes están en un mismo espíritu. Dice, luchando unánimes por el Evangelio. Y esto nos habla de cuán importante era para esta iglesia y para cualquier iglesia el mantenernos unidos, en armonía, en interdependencia. Desde los comienzos de la iglesia, esto era una característica muy particular en la iglesia primitiva. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos 2:44, dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Es decir, no se trataba únicamente de estar en un solo lugar, sino se habla del corazón, de la disposición de suplir las necesidades unos de otros. Y se vendían propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad y adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo. De hecho, ahí mismo en Hechos, pero en el capítulo 4, versículo 2, dice, todos los creyentes, Hechos 4:32, todos los creyentes estaban unidos de corazón, en espíritu. Consideraban que sus posesiones, no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Entonces, el vivir de acuerdo al Evangelio tiene una implicación de manera individual, ¿no? El mantenernos firmes. Y cuando cada uno de nosotros nos mantenemos firmes, podemos experimentar de la unidad que Dios trae, ¿no? Entonces, ¿por qué diría esto Pablo? Bueno, hay varios elementos, pero uno de ellos es que en Filipenses 4:2 parece que había un pleito entre dos mujeres de la iglesia. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, dado a que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. También hay otra idea que Jesús mismo dijo en Juan 13:34, cuando dice, les doy un mandamiento nuevo, tal como los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, cuando estamos viviendo firmes en nuestras convicciones, vamos a experimentar de la unidad, es decir, vamos a alinearnos en la misma dirección. Podremos dejar de ver solamente mi interés, mi beneficio por el bien común y colectivo. Jesús oró, ¿verdad?, por dicha unidad en la oración que realiza en Juan 17. En el 21 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Una vez más, el ver la unidad da un testimonio a un mundo incrédulo, egoísta, que solamente se preocupa por sí mismo y por su bienestar. Ahora, esto es algo que nosotros necesitamos desarrollar de manera intencional, porque cuando hablamos de unidad pudiéramos caer en el error de decir, bueno, pues ahí me avisan, ¿verdad? Yo estoy en la mejor disposición, pero no hacemos algo por desarrollar, por crear la unidad en nosotros como iglesia. Fíjense, en Romanos, capítulo 12, Pablo una vez más está utilizando el ejemplo del cuerpo para hablar de la unidad.
Y dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, versículo 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Aún el versículo 16 dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Entonces es un peligro, ¿verdad? Decir, bueno, yo no necesito a nadie, yo lo sé todo, todos los demás están mal y yo soy el único que sabe la verdad. De hecho, Jesús expresó el principio acerca de que un reino dividido, pues va a fracasar en Mateo 12. De hecho, en 12:25 dice, una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegra. Y creo que lo hemos visto, ¿verdad? Familias que están divididas, que hay peleas y ahí no hay paz. Entonces, en las iglesias, eso se ha llegado a convertir en el pan diario, ¿verdad? Iglesias que se dividen, iglesias que hablan unos de otros, iglesias donde no hay armonía. Y bueno, la iglesia de los filipenses no era la excepción. Por eso es que Pablo dice, mire, olvídense de mis prisiones. Yo quiero, ya sé que vaya o que no vaya, escuchar que ustedes están viviendo de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios, que están firmes y que están unidos. Número 3, dice, están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe en el Evangelio. Y aquí vamos a hablar de qué importante es para nosotros estar preparados para combatir de forma unánime, ¿no? Y esta palabra combatiendo es una palabra compuesta y significa competir en un torneo, especialmente un deporte como la lucha. De esta palabra se derivan atleta o atletismo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Dice, ok, ustedes tienen que estar unidos, pero tienen que estar combatiendo por el Evangelio, por la fe que ahora tienen. Tienen que estar haciendo avanzar, crecer el Evangelio con la gente que les rodea. Necesitamos compartir de nuestra fe con la gente que nos rodea. Lo hemos dicho en otras ocasiones. No se trata únicamente de decir, bueno, mi relación con Dios es lo único, ¿verdad? Es lo más importante. Es cierto, pero no es lo único. Tenemos que estar combatiendo las ideas que el mundo, que Satanás está propagando, como decía ahorita, ¿verdad? Acerca de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que es una familia, de las famosas ideas, ¿verdad? Que cada vez atentan y atentan más en contra de la palabra. Y nosotros no podemos decir, bueno, aquí no pasa nada, ¿verdad? Mientras a mí no me caiga un rayo, pues yo no pasa nada. Conocemos personas que reconocemos que están condenados a no tener una esperanza eterna. Tenemos trabajos, interactuamos con gente, pero pudiéramos estar diciendo, mira, mientras no se metan con mi fe, yo no me meto con la de ellos y así todo el mundo feliz y contento. Pero no es a lo que Dios nos ha llamado. O sea, Dios nos ha llamado a hacer crecer el Evangelio y su reino, a llevar la palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Yo recuerdo que después de que el Señor me alcanzó, pues yo intenté compartir de mi fe con algunas personas, porque yo los miraba muy perdidos, ¿no? Casi igual que yo.
Y me sorprendí cuando gente que yo identificaba como no cristiano me dijo, no, pues es que yo soy cristiano. Digo, ¿cómo? Pues tengo años de conocerte y no me hablaste de tu fe. No, no recuerdo. No, me dijo, pues es que como yo sabía que a ti no te interesaba, pues te miraba tan ocupado en otras cosas. Y eso a veces nos puede llegar a suceder, ¿verdad? Que decimos, mira, no, esa persona, ¿para qué la molesto? ¿Para qué le hablo de Dios? No tiene caso, no tiene sentido. Bueno, es que para eso estamos aquí. O sea, estamos aquí como ciudadanos del cielo para poder hablar de las virtudes de aquel que nos alcanzó, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, Juan, en el Evangelio de Juan 14:6, dice Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, esto es interesante porque volvemos a lo que decía hace ratito, que es un mundo que cree sus propias mentiras, ¿verdad? Es común escuchar a gente hablar de las nuevas ideas, de ese positivo, del rey universo, y que le hablas al universo y declaras y todos los días te miras al espejo y te dices cosas bonitas, y ya con eso, ¿verdad? Y Dios ama a todos, cosas así por el estilo. Entonces, el problema con eso es que por principio de cuenta eso no es verdad. Está muy de moda, estaba viendo, ¿verdad? Algo que yo había identificado hace ya un tiempo atrás, es que está muy de moda la santería, por ejemplo. Y lo han disfrazado como algo que no está tan mal, ¿verdad? Porque pues no dicen abiertamente lo que son, pero artistas, cantantes, actores, empresarios, lo practican, lo promulgan a través de sus canciones, a través de cosas que ellos realizan. Y esa no es la verdad. Algunos quizá hemos experimentado ciertos capítulos, ¿verdad? Intentando encontrar la verdad. Yo conozco personas que han pasado por fuego, ¿verdad? En una especie de disciplina, buscando la verdad. Y nosotros conocemos la verdad, iglesia. Y necesitamos combatir la mentira con la verdad. Ahora, para que esto tenga un efecto, tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio. Porque si vamos con alguien y le hablamos del Evangelio, de que Jesús vino, vivió una vida perfecta, fue crucificado para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que si alguien cree en eso, se arrepiente de corazón, va a tener una vida eterna, pero somos identificados como gente no íntegra, bueno, lo que podamos decir es derribado por nuestra manera de vivir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de recordar, hey, mi identidad, ahora yo soy un hijo de Dios. Yo no soy mi profesión, yo no soy el puesto que tengo en el trabajo. Yo soy un hijo o una hija de Dios. Y debo de mantener firme mis convicciones y estar combatiendo de esas ideas cuando tenemos contacto, ¿verdad? Con gente que no conoce a Dios y que ellos necesitan conocerle y que están tan necesitados de una esperanza, pero esa esperanza tiene que estar anclada en la verdad. Porque hay gente que te puede dar un buen consejo, ¿verdad? Creyendo que todo va a estar bien simplemente porque sí, pero eso no está anclado en la verdad. Entonces dice, luchando unánimes por la fe en el Evangelio, de ninguna manera atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto es de Dios. ¿Qué es lo que está hablando, verdad? Aquí diciendo que esto es un indicio, dice, ¿verdad? De que ellos van a la perdición y de que nosotros somos salvos. Es decir,
el primer indicio demuestra que los enemigos de Dios y su pueblo están bajo un juicio severo, lo que Pablo dice que es la perdición. Pero el segundo indicio demuestra que cuando una persona es salva, va a experimentar hostilidad, va a experimentar persecución. Volvemos a lo que decía al inicio, ¿verdad? Si a Jesús lo crucificaron, no esperemos, ¿verdad?, que a nosotros nos van a estar aplaudiendo, ¿verdad? Porque cuando tú vives de una manera íntegra y en tu familia o en el mundo que te rodea, pues todos son no íntegros, pues vamos a empezar a chocar. Si nuestro círculo, ¿verdad?, son gente mentirosa y nosotros comenzamos a decir la verdad, eso comienza a chocar. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es deber estar preparados para sufrir, ¿verdad? Dice, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es común, ¿verdad?, en este tiempo escuchar a personas decir, mira, si alguien está sufriendo, pues es porque hizo algo malo, es un castigo. Algo se está haciendo de forma equivocada, ¿verdad? Y por eso estoy sufriendo. Y no necesariamente es así. De hecho, en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les dice, en el capítulo 1, versículo 4, por lo cual nosotros mismos, dice, hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por lo cual en verdad están sufriendo. Es decir, Pablo estaba diciéndole a la iglesia, hey, yo los veo y me da orgullo en un buen sentido de saber que ustedes están experimentando persecución, porque esa persecución es el resultado de su compromiso con la palabra de Dios. Es el resultado de estar comprometidos con la causa de Cristo. Es normal, vaya. De hecho, me encontré una advertencia de Jesús en Lucas que me sorprendió. Lucas 6:26 dice, ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Lo voy a repetir. Ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Es decir, dice, hey, si todo el mundo te aplaude, ten cuidado, porque de esa forma trataban a los falsos profetas. A mí me sigue sorprendiendo, ¿verdad?, cómo hay falsos maestros que aparentemente les va bien, ¿verdad? A todo mundo le caen bien, todo es bienvenido, todo es aceptado. Y reciben el aplauso del mundo. No hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a la santidad. Es un llamado más bien a que Dios quiere que todo nos salga bien, ¿verdad? Y que si alguien está sufriendo, pues tienen que mandar una ofrenda para dicho pastor y entonces eso se arregla. Y relacionan el sufrimiento con algo malo, ¿verdad? Como que se brincan el libro de Job, ¿verdad? Donde vemos un hombre íntegro sufriendo. De hecho, aquí Pablo dice, hey, Dios les ha concedido no únicamente el creer, les ha concedido el que puedan sufrir. Es un honor poder sufrir. De hecho, Pablo en su segunda carta a Timoteo le dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado?
y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio, Listra. O sea, estamos hablando de Pablo. Y él dice, yo he sido perseguido. Dice el versículo 12, en verdad, dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y este mundo, una vez más les recuerdo, ¿verdad? Va a ser choque entre las creencias del mundo y nuestras creencias como cristianos. Porque este mundo está cada vez más confundido y está buscando rediseñar lo que Dios ya hizo en un principio. De hecho, Jesús en las bienaventuranzas, en la última, dice, Dios los bendice cuando son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Ahora, si el mundo aceptara lo que nosotros creemos, no hubiera crucificado a Jesús. O sea, cuando Jesús iba y les decía, ¿verdad?, las verdades a los fariseos, estaba defendiendo la verdad. Él no dijo, bueno, no voy a decir nada para que no me crucifiquen. Entonces dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. De hecho, ahora que estamos leyendo Jeremías, pues así va a ser, ¿verdad? Jeremías. Toda la tónica es un reclamo hacia el pueblo por olvidarse de Dios. Un momento de sufrimiento tras otro, ¿verdad? Desde el inicio Jeremías dice, no, mira, yo no quiero, yo estoy joven. Pero Dios ya le había elegido. Entonces, debe de estar esa disposición a sufrir, a no sorprendernos, ¿verdad? De que por lo que nosotros creemos vamos a experimentar, pues, dolor. Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que tenemos una esperanza más allá de la tierra y que nuestra ciudadanía no pertenece aquí, que nuestra ciudadanía es la del cielo. Y pedirle a Dios, ¿sabes qué? Fortaléceme. Por eso es que Pablo en varias ocasiones, cuando él pide oración, dice, hey, oren por mí para que me sea dada palabra de tal manera que yo pueda seguir hablando del Evangelio. Y eso es lo que nosotros necesitamos seguir haciendo como iglesia. A donde quiera que nosotros vayamos, otra vez en nuestros trabajos, a donde sea que nosotros nos movemos, ¿verdad? Saber que es posible que le hablemos del Evangelio a la gente que nos rodea y quizá no nos reciban tan bien como quisiéramos. O que quizá en una reunión, ¿verdad?, donde la gente que está a nuestro alrededor toma, pues nosotros al no tomar digan, ah, mira qué brother, qué aburrido, qué aburrida, no sabe de lo que es la vida, ¿verdad? O también que si llegamos a cometer un error, por pequeño que sea, la gente dice, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad? Por un error. Entonces, es parte de ser un discípulo de Jesús. De hecho, en Mateo 10, 24 dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de la casa. Jesús estaba diciendo, si a mí me han llamado así, estén preparados para sufrir. Entonces,
Iglesia, este es el llamado a vivir como cristianos, a tener convicciones firmes, a no ir con lo que el mundo dice ahora, porque lo que dice ahora que está bien, hace algunos años no estaba bien. Y muy probablemente esta curva vaya incrementando, ¿verdad? Y vayan rediseñando tantas cosas. Busquemos ser agentes de la unidad aquí en la iglesia, en nuestras familias, a donde quiera que vayamos. Busquemos estar listos, ¿verdad? Para sufrir, estar en unidad, buscando siempre que Dios sea glorificado en todo momento. Y estemos combatiendo. No, cuando hablo de combatir, recuerden, no es ir a buscar pleitos, ¿verdad? Y ir a mandar gente al infierno, porque también eso es atentar en contra de la unidad, ¿no? A veces que nosotros tenemos familiares que no son cristianos y estamos esperando que digan que van a hacer algo para mandarlos al infierno. Tenemos que preguntarle a Dios en qué momento debemos de decir y cómo decirlo, que Él abra la puerta, que Él abra el corazón de esta o aquella persona. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que podamos aplicar lo que aquí hemos estudiado. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Señor, sabemos que tu gracia, Señor, nos alcanzó. Y tu gracia, Dios, es la que nos sostiene para vivir cada día, de acuerdo a tu palabra. Este día te pedimos que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de cómo estamos viviendo, de si nuestro actuar es congruente, Dios, con nuestra nueva naturaleza. Si estamos viviendo como hijos tuyos, si te estamos representando de una manera digna delante de este mundo. De no ser así, Dios, pedimos que tú nos ayudes a hacer los ajustes, los cambios necesarios. Te pedimos también para que nos abras esas oportunidades de compartir el evangelio con la gente que nos rodea. Que nos des gracia, que abras esos momentos en los cuales podamos hablarles a ellos de quién eres tú. De manera especial, Dios, te pedimos por Rosarito. Sabemos que vienen festividades donde mucha gente, Dios, de muchos lugares viene a perderse. Pero pedimos, Dios, para que tu salvación pueda llegar a estas personas que vienen. Que tú tengas misericordia, Dios, de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.